pequeños productores, ¿sí? Para proveer de un servicio de seguro, ¿sí? Contra granizo en su momento. Después surgieron algunas otras, como el Hogar Obrero en el 1905, ¿sí? Y también la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, que incluso está hasta hoy en día con más de 100 sucursales, es una cooperativa de consumo, ¿sí? Bueno, en la actualidad existen miles de cooperativas, ¿sí? Más de 20.000 cooperativas dentro de lo que es nuestro país, y que nuclean a más de 10 millones de personas. Bueno, vamos a repasar una breve definición de lo que es una cooperativa, ¿sí? Esto fue estipulado por la Alianza Cooperativa Internacional, ¿sí? En el año 1995, en el cual le pusieron una definición a lo que es una cooperativa. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente gestionada, ¿sí? Es importante señalar, dentro de lo que es una definición, ¿sí? de la lógica de funcionamiento que tiene una cooperativa, primeramente es una asociación de personas, ¿sí? Esto es una diferencia quizás con otras empresas. En este punto, lo que justamente importa no es el capital, que muchas veces las decisiones en otras empresas se toman en función del capital que aportó cada uno de los socios dentro de la cooperativa. Funciona de manera que cada asociado tiene un voto, ¿sí? Es una asociación autónoma. Esto quiere decir que todas las decisiones, ¿sí? que se toman en conjunto entre todos los asociados. Y voluntaria porque justamente la necesidad de asociarse tiene que surgir del interior de cada una de las personas. Bueno, y el objetivo, básicamente, que tiene una cooperativa, que es satisfacer la necesidad, por ahí no es solo económica, sino, por ejemplo, brindar o tener acceso a un servicio, como puede ser el agua potable, ¿sí? La energía, la electricidad, diversos servicios de comunicación, ¿sí? Entonces, el objetivo es justamente no solo, o no es el ánimo de lucro, sino es satisfacer una necesidad. Dentro de lo que son los tipos de cooperativas encontramos varias, ¿sí? Hay cooperativas de consumo, hay cooperativas agrícolas, cooperativas de trabajo, y en este punto quizás definimos lo que son las cooperativas de servicios públicos, ¿sí? Que básicamente nacen de la organización o de la unión de los vecinos para proveer de un servicio, ¿sí? Un servicio que quizás a las empresas privadas no les resultaría rentable, ¿sí? Y cumplen una función que es sustitutiva del Estado. En este caso podemos nombrar el agua potable, la energía, ¿sí? Diversos servicios como el internet, también el cable. Bueno, y en general la mayoría de las cooperativas en este caso son multifuncionales, ¿sí? Empiezan brindando un servicio como el de agua y después suelen ir sumando a medida nuevos servicios. Dentro de lo que también son las cooperativas debemos analizar lo que es la mirada dual, ¿sí? Que si bien funcionan como una empresa las cooperativas porque utilizan diversos factores productivos para desarrollar sus productos o sus servicios, ¿sí? Compiten en un mercado, pero también tienen un fin social, que es lo que por un lado les incentiva a unirse y formar una cooperativa. Entonces es importante que las cooperativas puedan tener una mirada empresarial sobre el mercado, ¿sí? Del funcionamiento, pero también sin olvidarse del fin social que tienen, que es justamente la necesidad, para solucionar la necesidad, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un breve repaso sobre los principios cooperativos, ¿sí? Básicamente que nos muestra la lógica de funcionamiento, ¿sí? de una cooperativa. Bueno, son 7 principios, ¿sí? Estos básicamente vienen dados desde la primera cooperativa con los pioneros Rochdale. Bueno, el primer principio es la adhesión voluntaria y abierta. Este es un principio conocido también como el de puertas abiertas, ¿sí? Que refleja que cualquier persona puede unirse a una cooperativa, ¿sí? Cualquier persona que sea capaz de utilizar sus servicios
y que acepte la responsabilidad puede unirse a una cooperativa. No debe haber ni discriminación de raza, de género, de clase social o política. Después también tenemos la gestión democrática por parte de los socios. Esto quiere decir que las decisiones importantes, ¿sí?, son tomadas en conjunto por los socios, reunidos en asamblea. Luego tenemos la participación económica de los miembros. Esto quiere decir que el capital es aportado, es formado, el capital de la cooperativa es aportado, es formado por los socios, ¿sí?, y entre todos son los encargados justamente de tomar las decisiones y de participar, ya sea en los excedentes que tenga el funcionamiento. Bueno, luego tenemos la autonomía e independencia. Este es un principio importante que quiere decir que la gestión de la cooperativa debe estar siempre en manos de los socios, ¿sí? Quizás la cooperativa haga acuerdos con alguna otra organización o el Estado, pero no tiene que dejar esto, la autonomía. Siempre las decisiones tienen que recaer o tienen que ser tomadas justamente por los mismos socios. Uno de los principios más importantes es el de educación, capacitación e información, ¿sí? Que las cooperativas también son las encargadas de quizás difundir los beneficios que tiene el cooperativismo y capacitar también a los empleados, ¿sí?, a los directivos y también a la comunidad en general, ¿sí?, difundiendo los beneficios que tiene el cooperativismo, la lógica de funcionamiento que tiene, ¿sí? Esto es importante. Luego también tenemos la cooperación entre cooperativas. También dentro de esto, las personas se agrupan, se organizan, formando cooperativas, ¿sí? Esto también podemos llevarlo como el modelo de integración cooperativa. Las cooperativas a su vez también deben cooperar, se pueden unir formando lo que son las federaciones, las confederaciones a su vez se unen formando las confederaciones, y luego tenemos la ASI, que es la Asociación de Cooperativa Internacional, que es el órgano máximo, por decirlo. Y como último principio, que es el séptimo, tenemos la preocupación por la comunidad, ¿sí? Es también importante que la cooperativa tenga un compromiso con la comunidad, ¿sí?, y que aporte al desarrollo sostenible y sustentable de la región, ¿sí?, buscando brindar buenos productos, ¿sí? La cooperativa genera empleo, brinda acceso a quizás una cooperativa de consumo a bienes a un menor costo, ¿sí? Y también recalcar lo que es la importancia de la participación de los socios dentro de una cooperativa. Quizás, en este caso, llevándolo a lo que son las de servicios públicos, vemos que suelen tener una gran cantidad de socios, ¿sí? Y es importante que los socios participen en la toma de decisiones, en las reuniones de asamblea, ¿sí?, ya que quizás hay decisiones muy importantes como ciertas inversiones que se deben realizar para planificar el futuro o proyectar el destino. Así que, bueno, ahora introducimos a lo que es la parte de planificación, ¿sí? Los dejo a cargo de mi compañero Ezequiel Simsack, ¿sí?, que va a estar desarrollando esta segunda etapa. ¿Listo? Hola, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Bueno, cualquier cosita pueden colocar en el chat si se me escucha muy bajito o si tienen algún tipo de problema. También Lucía dijo que está atenta a su celular. ¿Está bien? Bueno, para continuar con este taller y aprovechando el muy buen aporte que hizo mi colega Ezequiel, voy a proceder a compartir mi pantalla para retomar este taller ya con los temas específicos y los conceptos que intervienen en la planificación y formalización dentro de una organización.
Un segundito. Bueno, un segundito y nos vamos, nos posicionamos a donde se quedó Ezequiel. Bueno, entonces, como bien dijo mi colega Ezequiel, ya para adentrarnos en lo que es la planificación y la formalización, podemos decir que son conceptos que intervienen en cualquier tipo de organización, sea con fines de lucro, sin fines de lucro, y la podemos definir como un camino, una guía, es decir, un método para planear las acciones, resolver y evitar problemas y luchar para lograr los objetivos que nos proponemos como organización. Eso implica la planificación. ¿Qué otros conceptos trae aparejado? Bueno, trae aparejado o involucra a 4 roles o 4 conceptos básicos de cualquier organización que son planificar, organizar, dirigir y controlar. Es decir, estas 4 funciones se presentan en cualquier cooperativa, en cualquier empresa y en cualquier organización. Está todo relacionado con la planificación. Así también, si vamos a abocarnos a una planificación y a una formalización de mis actividades, vamos a tener que definir cuestiones como los valores, la misión, la visión, los objetivos, las estrategias y abordar cuestiones como el control y medición de resultados y de la gestión. Así que para seguir vamos a mostrar las dos caras de la moneda, digamos, de la planificación. Primero vamos a empezar con una organización que no planifica, por eso ven en pantalla, entre comillas, supongamos que una empresa, una organización o cooperativa dice, no, nosotros no estamos planificando hoy en día. Bueno, ¿qué implica eso? ¿Cuáles son las consecuencias o qué trae aparejado eso? Podemos ver que, entre otras, esto solo es un breve adelanto de los aspectos negativos que pueden surgir de no planificar o qué aspectos voy a atravesar si no planifico. Quizás son cuestiones del día a día que pasan todos los días en las actividades diarias, pero es importante recalcarlo porque después cuando veamos la otra cara de la moneda, de las ventajas y los beneficios que tiene la planificación, vamos a poder contrastar y ustedes mismos se van a dar cuenta que muchos de estos ejemplos son cosas que pasan en la cotidianidad del día a día. Entonces, ¿qué implica que una organización o una cooperativa no realice una planificación de sus actividades? Es decir, no tenga un camino, una guía, un paso a paso. Primero, hay cuestiones que a muchas personas les pasa, que tienen un preconcepto o una idea errónea de que la planificación es algo teórico y engorroso que no le brinda utilidad en su día a día. También puede suceder que vemos como algo muy lejano de poder aplicarlo o hacerlo nosotros mismos. Pero así también no averiguamos, no indagamos y no pedimos ayuda para poder realizarlo y para poder comprender los beneficios que nos trae. Entonces, si no planificamos, los roles y las funciones en muchas ocasiones se confunden. Entonces, las personas a veces no saben qué tarea le corresponde a uno y qué tarea le corresponde a otro. También, si no planifico, ¿cómo voy a poder evaluar mis resultados? Es decir, ¿cómo voy a saber si estoy transitando bien mi camino si no sé hacia dónde voy y no sé qué pasos debo dar? ¿Se entiende? También vamos a caer
en muchas ocasiones en una asignación incorrecta de los recursos y a una mala utilización de los mismos, lo que implica un derroche de recursos, que recursos estamos hablando de recursos humanos, tiempo, recursos financieros, es decir, en muchas ocasiones implica dinero. Incoherencia en algunas decisiones. ¿Por qué? Porque si estamos siguiendo un plan, por ejemplo, un plan anual que contiene objetivos y estrategias, en el día a día se presentan decisiones para inconvenientes, para situaciones que requieren una decisión urgente. El día a día requiere decisiones, pero es distinto que esas decisiones se tomen una a una con incertidumbre y atendiendo solamente el momento, es distinto a tener una mirada global y a largo plazo en mi empresa y tomar las decisiones en base a eso. Es decir, antes de tomar una decisión, analizo si está en concordancia con mi planificación. Y como uno de los últimos ejemplos, también podemos decir que las variables que están en el contexto, es decir, las negativas, que son las amenazas, y las positivas, que son las oportunidades, serán más propensas a mi cooperativa o a mi empresa o a mi organización. Por el hecho de que al realizar una planificación vamos a estar mucho más al tanto y mucho más prevenidos, si se quiere, de las oportunidades que hay o pueden llegar a haber y de las amenazas que hay o pueden llegar a haber. Entonces, si no hago una planificación, me van cayendo una tras otra, digamos, las cosas malas y buenas del entorno, del contexto, digamos, y cuando van cayendo voy viendo qué hago. A ver si aprovecho esta oportunidad, a ver, hay una amenaza, a ver qué hacemos. Es decir, voy viviendo el día a día sin un camino claro o una meta a largo plazo de qué quiero ser, qué quiero hacer. Entre otras desventajas o aspectos negativos de no planificar, también podemos mencionar a tener un día a día muy agitado que me impide delegar tareas cuando es oportuno, mayor demora en la toma de decisiones y para reaccionar ante los cambios, entre otros. Y como dije hoy, la otra cara de la moneda de la planificación, es decir, los aspectos positivos. Bueno, antes me estaba olvidando, hay una frase muy interesante, siguiendo con las cosas que implican no planificar. Esta frase dice que es preferible fallar en la planificación y tener que ajustar mis planes a que no planificar e ir resolviendo todo sobre la marcha. Es un poco de lo que estábamos hablando recién. Entonces, para continuar, vamos con, bueno, también me estaba olvidando, disculpen, de esta imagen que es un ejemplo de una situación que muchos se sentirán identificados. Esta imagen trata de representar lo que es el día a día en las decisiones y en las situaciones de una cooperativa, empresa, organización. Imagínense que son todos miembros de una cooperativa, todos integrantes de una organización, están todos dentro del mismo barco, entre comillas, o sea, están todos caminando un camino juntos, pertenecen a la misma organización. Se les presentó un problema, puede ser una decisión importante, puede ser un inconveniente a resolver, un hecho desafortunado, la situación que ustedes imaginen. Y podemos ver que, como hay muchos miembros, todos quieren ayudar, pero todos tienen un punto de vista diferente y todos tratan de solucionar a su manera. Sería muy distinto si todos seguirían una planificación formal, es decir, si todos tendrían conocimiento y se regirían por un plan formal. Entonces, en ese entonces, sus decisiones iban a ser más coherentes y coincidentes. Bueno, ahora sí, por fin, la otra cara de la moneda de que tanto les hablé, de la planificación y la formalización. Ahora vamos con los aspectos positivos, ventajas o beneficios que me brinda esta. Podemos mencionar también, a modo de ejemplo y de resumen, si se quiere, trabajar con una guía clara, conocer los pasos que debemos dar y a dónde queremos llegar a futuro.
Vamos a poder asignar recursos de manera eficiente y definir responsabilidades con mayor criterio y con mayor concreción. Es decir, recursos, vuelvo a insistir, que se trata de recursos monetarios, recursos humanos, tiempo, todos esos son recursos que son muy importantes para la organización. Vamos a poder corregir las desviaciones y a su vez vamos a saber qué corregir y cuánto corregir. Vamos a poder evaluar si estoy yendo bien, porque obviamente voy a conocer el camino que tengo que transitar. Es decir, antes se acuerdan que no sabíamos a dónde queríamos llegar, por ende no puedo saber si voy bien, si voy mal, si tengo que corregir algo o ajustar algo. Otro beneficio es que vamos a tener más presentes las variables del contexto, es decir, vamos a estar más atentos y poder aprovechar o evitar las oportunidades y amenazas que están en el contexto, y también me voy a poder valer, voy a poder sostenerme en mis fortalezas internas y tratar de minimizar mis debilidades internas. Es decir, si realizo una planificación, voy a tener una mirada más presente de estas 4 variables. Así también vamos a ser más coherentes con las decisiones, con las cosas que decimos y hacemos. Y uno de los últimos beneficios es que al realizar la planificación y la formalización, como es un proceso que involucra al Consejo de Administración y a los miembros de las distintas áreas de la organización o cooperativa, logra un mayor compromiso y motivación de los miembros porque se sienten parte, participan de las decisiones. Así también, a ver, vamos a ver si hay algún mensaje en el chat. Un segundito. ¿Vos podés estar atento al chat y ver qué pusieron? Bueno, para continuar, también otras cosas positivas que me aporta planificar es que vamos a tener un día a día un poco menos agitado, vamos a poder delegar tareas y responsabilidades cuando es oportuno, y así también cuando ingresan nuevos recursos humanos, es decir, nuevos miembros integrantes a mi organización, voy a tener una documentación formal, es decir, una planificación para poder transmitirle hacia dónde queremos llegar y cómo lo estamos haciendo. Y obviamente esto tiene que estar presente en el día a día y todos los miembros deben conocer los planes y trabajar y tomar decisiones en base a ello. Bueno, ¿quién hace la planificación? Es decir, ¿quiénes se involucran en ella? Obviamente el Consejo de Administración de una cooperativa y las altas direcciones de cualquier empresa u organización, pero también los miembros de todas las áreas intervienen aportando información, siempre con su responsable directo y aportando en lo que a su área respecta, digamos, las variables que le compete a cada área, pero la información surge de toda la empresa misma. Luego sí, en el caso de una cooperativa, el Consejo de Administración va a definir y a determinar la planificación, las estrategias y los objetivos. Bueno, ¿cómo se formaliza y cómo se plasma? Como bien dijimos hace un ratito, la planificación debe ser conocida por todos y debe ser obviamente un documento formal de la empresa, algo por el cual nos regimos y tomamos decisiones en base a ello. Debe ser conocido y estar al alcance de todos para que sea un elemento de consulta constante y que no quede en desuso, digamos. Después lo podemos plasmar tanto en papel como digitalmente, pero cada área y cada sector tendrá a su alcance la planificación formalizada que le compete a su área, ¿no? Por ejemplo, tal área tendrá sus documentos formalizados de los objetivos que tiene que
conseguir, de las tareas que tiene que hacer, de las actividades que tiene que realizar, en qué fecha, cómo, con qué recursos. Lo mismo para toda la organización, también para el Consejo de Administración. Es un documento que puede ser físico o digital, pero que es algo formal de la empresa, es decir, nos regimos por esto, trabajamos en base a esto y para lograr lo que dice en este documento. Después, cómo lo plasmamos ya queda a criterio de cada uno. Obviamente se actualiza y se revisa periódicamente para efectuar modificaciones y correcciones que pueden venir de la mano de nuevas amenazas o oportunidades que surjan del contexto externo o cambios en el interior de mi cooperativa, de mi organización. Por ejemplo, que detectamos nuevas fortalezas, nuevas debilidades y hay que ir corrigiendo el plan, en la planificación. Así también, por ejemplo, si tenemos una planificación anual, hacemos todos los años mi planificación, puedo ir revisando bimestralmente o mensualmente, por ejemplo, para ver si los objetivos específicos, que son los de más de corto plazo, se van cumpliendo y qué cositas hay que ajustar o corregir. Ya vamos a adentrarnos más en el tema de objetivos. Andrea indicó en el chat que estaba interesada en la grabación de esta charla. Sí, después de la charla podemos brindarle el material y la grabación de la misma. Entonces, terminamos por ver quién hace una planificación, quiénes se involucran, cómo se formaliza y dónde y cómo se plasma y cómo se actualiza, cada cuánto, para qué se revisa. Así que, continuando, otra frase que, como podrán ver, me gustan las frases, entre comillas, dice, nadie planea fracasar, pero los que fracasan no tenían un plan. Es una frase que por ahí suele despertar interés y uno se queda pensando, analizando, así que para mí siempre está bueno citar frases que sumen. Así que, ¿cómo empieza o cuáles son los primeros pasos para planificar? Primero vamos a tener que definir los valores, la misión y la visión de nuestra cooperativa u organización. Los valores cooperativos podemos diferenciarlos en dos dimensiones. Los valores son los conceptos que guían mi actuación, es decir, que delimitan mi campo de decisiones y de actuación. En la dimensión social, los valores cooperativos se definen por la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Y ya en la dimensión empresarial de una cooperativa, podemos citar a los valores de honestidad, transparencia, responsabilidad social, preocupación por los demás. Obviamente los debemos tener presentes día a día y tomar decisiones y realizar nuestra gestión en base a estos valores. Bueno, la misión y la visión tienen una diferencia temporal, es decir, si nos paramos en el hoy en día, en el ahora, vamos a estar definiendo nuestra misión, que no es otra cosa que la razón de ser de una cooperativa o de una organización o de una empresa. Una misión siempre va a responder a 5 preguntas básicas que son: ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo hoy en día? ¿Para quién lo hacemos? ¿En qué lugar? ¿Y con qué valores y con qué responsabilidad social? Estas 5 preguntas sí o sí debemos responder para enunciar correctamente nuestra misión o para escribir o describir nuestra misión, es decir, el hoy en día de mi organización.
Y ya en el largo plazo o en el futuro va a haber una situación en la cual nosotros vamos a querer estar parados, ¿no? Es decir, ¿cómo imagino a mi cooperativa, a mi organización en el futuro? De acá a 5 años, 10 años, 15 años, siempre a partir de 4 o 5 años para arriba. Eso es el largo plazo, pero siempre se habla de un futuro indeterminado, es decir, una situación ideal futura. Entonces, la visión va a indicar la posición que queremos lograr en el futuro. Cómo deseamos ser en el futuro como cooperativa? O otra pregunta es, ¿qué rol queremos desempeñar en el largo plazo? Y los valores están sustentando y sirviendo como cimiento a la misión, a la visión. Es decir, la misión y la visión siempre están en concordancia con nuestros valores cooperativos y los de mi cooperativa o organización en especial. Bueno, acá tenemos otras concepciones de misión, visión y valores. Empezando por los valores, son los compartidos por los miembros de la cooperativa y me inspiran a hacer lo correcto. Delimitan éticamente las acciones y las decisiones. Las acciones y las decisiones no son otra cosa que la gestión del día a día. Y como dijimos recién, la visión apunta al futuro, debe ser entendible y concreta, también inspiradora y ambiciosa. Acá tengo unos ejemplos que pude obtener de distintas cooperativas y también está el enunciado de la misión y visión del fondo de crédito, así que vamos a verlos ahora. Un segundito y continuamos. Sí, Facundo, después nos ponemos en contacto, no hay problema. Así que para continuar con unos ejemplos de misión y visión, vemos, estos son ejemplos de misiones y visiones de cooperativas. Podemos ver cómo en la misión ellos describen qué están haciendo hoy en día, hablan también del equipo de trabajo, la calidad en los procesos, hablan de la responsabilidad social, así que recuerdan las 5 preguntas que vimos recién. Mantengamos apagados los micrófonos, por favor, así no se generan interferencias. Y como bien dijo Lucía hoy, al final de la charla vamos a estar habilitando los micrófonos de todos para intercambiar opiniones y consultas. ¿Está bien? Sí, sí, aparte se van a cuidar Bueno, y en la visión podemos ver que habla a futuro, es decir, ellos quieren consolidarse como una cooperativa, seria, confiable y de referencia a nivel nacional, por brindar una alta calidad de servicio y permanecer en constante mejora operacional. Estos son ejemplos reales que yo tomé de páginas web de otras cooperativas. En la mayoría eran de agua potable, si mal no recuerdo. Otro ejemplo, acá ya incluyen los valores. No todas las cooperativas tenían descritos o publicados sus valores. Objetivos puede conseguir de muy pocas. Misión explica quiénes son. Ven que es bastante resumida. Siempre hay que tener en cuenta que para enunciar correctamente una misión hay que responder las 5 preguntas que vimos anteriormente. La visión también es bastante acotada, resumida, pero bueno, es un ejemplo real para que ustedes vean cómo esta cooperativa definió sus valores, misión y visión. Y en valores sí ya
tienen varios valores por los cuales rigen su gestión según esta página web de esta cooperativa en especial. Acá tenemos otro ejemplo. También podemos ver el contraste entre misión y visión, es decir, misión, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Para quién? ¿A dónde? ¿Con qué valores? ¿Con qué responsabilidad social? Y la visión ya a futuro, ¿a qué apuntan? Y bueno, estos son los enunciados del Fondo de Crédito de Emisiones. También tenemos descritas nuestra misión, visión y valores. Y ya para cerrar con los ejemplos y continuar, vamos a ver este mapa estratégico, que no es otra cosa que el camino de la planificación estratégica. Si desean, ahora en punto, a las 11, podemos hacer un receso de 3 minutos, como para ir al baño o tomarse un descansito y continuamos. ¿Les parece? Así que bueno, en este caso vemos en pantalla un mapa estratégico, o también yo le suelo llamar ruta estratégica, que no hace otra cosa que exponer cómo es el traspaso de una situación actual, es decir, ahora, al futuro. Y en el medio está el cómo llegar. Entonces, hoy en día vamos a tener nuestra misión, en nuestra cooperativa vamos a tener fortalezas y debilidades, y también van a influir las variables del entorno, que son las oportunidades y amenazas. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Ya en el futuro nos planteamos la pregunta, ¿a dónde queremos llegar? Van a entrar en juego la visión y los objetivos estratégicos, que ahora vamos a ver de qué se tratan. Esto es el futuro. Y en el medio está el cómo llegar. Acá en el medio vemos cómo llegar. ¿Y qué entra en juego? La planificación, que no es otra cosa que los objetivos, las estrategias, las actividades, programas. También va a entrar en juego las variables del entorno y las variables internas de mi empresa, que ahora vamos a ver más profundamente todos estos conceptos. Entonces, para repasar esta última presentación, es un mapa estratégico, es decir, el paso a paso de la planificación para pasar de una situación actual a la del futuro que queremos ser y cómo hacerlo. Mapa estratégico que nos muestra cómo pasar de una situación actual al futuro y cómo hacerlo. Y dentro de las figuras celestes ven qué conceptos se involucran y lo vamos a ver durante todo este taller. Continuando entonces, supongamos que ya definí, ya describí, enuncié mi misión, visión y tengo presente mis valores, que también los tuve que describir y dejar por sentado. A eso hace referencia a formalizar, ¿no? A tener todo en un documento formal. Entonces, una vez que tenga descrita mi misión, mi visión, mis valores y que todo eso esté en sintonía, ¿por dónde continuamos? Bueno, vamos con los objetivos. Hay dos clases de objetivos. Los primeros son más a largo plazo y son más generales. También se los llama objetivos estratégicos, recordando que el largo plazo habla de 5 años, 8 años, 10 años. Los objetivos estratégicos son los que marcan una línea general del camino que tenemos que seguir. Van a determinar a dónde queremos llegar en el largo plazo y a su vez nos van a permitir cumplir con nuestra misión, que es el día a día, y luchar por alcanzar la visión, que es el futuro. De estos objetivos generales, que siempre suelen ser pocos en una cooperativa, organización o empresa, por ejemplo, suelen ser 1, 2 o 3, más que eso ya es raro, porque son objetivos generales. De esos objetivos, como decía, se desprenden los objetivos específicos, que son más de corto plazo.
Dentro de estos objetivos, los plazos pueden ser muy distintos. Hay objetivos que pueden durar 1 año, 2 años, otros 6 meses, y otros ser de muy corto plazo que suelen llamarse metas, que pueden ser de 4 meses, 3 meses, incluso mensuales. Pero los llamamos objetivos específicos, que son los que se desprenden de los objetivos generales o estratégicos y a su vez nos van a permitir lograr los objetivos generales. ¿Se entiende? Uno está desprendido del otro y estos objetivos específicos me van a permitir lograr el objetivo general. Entonces, los objetivos específicos exponen concisamente y claramente los resultados que queremos alcanzar. Es decir, con cantidades, con números, concretamente nos van a decir qué queremos alcanzar. Acá les indiqué, les expuse estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que los enunció la ONU hace bastante tiempo. Y a mí me parece una muy buena oportunidad para tomar uno de estos que sea acorde a mi cooperativa o a mi organización social y imitarlo, copiarlo y tenerlo como un objetivo estratégico, es decir, un objetivo general. Estos objetivos de desarrollo sostenible son muy positivos al usarlos porque es un tema que cada vez está en boca de mayor cantidad de personas. Es una tendencia global. El mundo está en un momento que indefectiblemente necesita cambios drásticos para lograr un desarrollo sostenible del medio ambiente, es decir, un equilibrio entre el uso de los recursos y el desarrollo económico. Entonces, es muy provechoso que podamos hacernos de uno de estos objetivos y tomarlo para mi cooperativa y enunciarlo como un objetivo uno de mis objetivos generales o estratégicos. Luego, en otros talleres que tiene este ciclo de charlas, también ustedes van a poder charlar sobre el tema de la comunicación, redes sociales, marketing, difusión, y es muy positivo para una cooperativa o una organización que incluya objetivos de desarrollo sostenible en sus objetivos propios. Es decir, vende una buena imagen y da prestigio a la cooperativa o a la organización. Por eso les puse estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que enunció la ONU para que lo tengan presente y y pueda ser sujeto de estudio imitar uno de estos. Por ejemplo, el número 6 es el objetivo de agua limpia y saneamiento. El número 12 es producción y consumo responsable. El número 15, vida de ecosistemas terrestres. El número 13, acción por el clima. Así que hay varios, el número 7, perdón, energía asequible y no contaminante. Así que hay varios objetivos que sería muy provechoso que mi cooperativa o organización haga uso de ellos y los utilice para apalancar su prestigio y mejorar su imagen, ¿no? Después, ya hablando exclusivamente de los objetivos específicos, ¿se acuerdan que eran los objetivos de más de corto plazo, los más chiquitos, digamos, y que eran bien concretos? Bueno, mis objetivos específicos deben tener estas 5 características, que agrupadas se resumen como los objetivos inteligentes u objetivos SMART, que la palabra SMART es el acrónimo de las 5 palabras, de las 5 características que deben tener los objetivos. Deben ser específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser delimitado y acorde a mi negocio, o sea, debe ser específico para mi cooperativa. Si ven el término negocio, nos referimos obviamente a la cooperativa o a la actividad que ella realiza. Así también cuando hablamos de prestigio, vamos a estar hablando de resultados económicos, prestigio, imagen de la cooperativa. A todos esos conceptos hacemos referencia cuando decimos prestigio, por ejemplo. Entonces, mis objetivos específicos deben ser también medibles, deben poder medirse, deben tener un estándar
y poder medirlos, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Deben ser objetivos alcanzables, que a su vez sean ambiciosos, pero posibles de alcanzar, ¿no? Con mis recursos. Deben ser objetivos realistas, es decir, que deben estar en concordancia y relación a los recursos que yo tengo como cooperativa y a mis capacidades. Y por último, deben estar acotados en el tiempo, deben tener un plazo de tiempo determinado. Por ejemplo, después vamos a adentrarnos en los ejemplos, reducir las pérdidas en tal proceso un 2% cada 3 meses. Ahí vemos que es específico, puede ser medible, es alcanzable quizás, sí, es realista y tiene un acote en el tiempo. Ya para mencionar dos enunciados o conceptos de objetivos específicamente para hablar de una cooperativa, podemos decir que el cooperativismo busca desarrollar al hombre con el valor de la cooperación, de la igualdad, de la justicia, del respeto y del trabajo conjunto. También busca proporcionar, repartir y consolidar el empleo entre los asociados. Siguiendo también con los objetivos para casos de una cooperativa, podemos decir que promover e impulsar una nueva forma de asociación productiva a partir de la detección de necesidades colectivas que permitan responder eficientemente a las necesidades comunales. También les traje unos ejemplos de páginas web de cooperativas que encontré hace unos días para que podamos ver ejemplos reales de lo que están planteándose como objetivos otras cooperativas. Después es imposible saber si esas otras cooperativas están trabajando en pos de esos objetivos, pero está bueno tener un pantallazo de cómo enunciaron o cómo describieron otras cooperativas sus objetivos. En este caso es una cooperativa de agua potable y otros servicios públicos que tiene como objetivo primordial brindar servicios públicos esenciales y contribuir así a los derechos básicos de las personas en el entorno en el cual se desarrolla. Otro ejemplo, esta cooperativa sí tenía, esta que vemos ahora, sí tenía objetivos generales y específicos. A ver, un segundito, vamos a mirar el chat. Un segundito, ya seguimos. Vamos a ver, parece que alguien está con problemas en el audio. Guadalupe, hoy, a ver. No sé si, Lucía, podés contactarte con Guadalupe de alguna manera para darle una mano. No sé si Guadalupe antes se escuchaba y dejó de escuchar. ¿Todos están escuchando bien? ¿Ninguno con problemas? Escucha bárbaro, yo ahora hablo con Guadalupe, no te preocupes. Muchas gracias, Lucía. Sí, Pablo, me imagino que tenés mucha información y que está al alcance de todos en Internet seguramente. Sí, siempre es bueno mirar información de otras cooperativas y no está mal imitar o tomarlas como guía o como ejemplo para nuestras definiciones propias de mi cooperativa, ¿no? Como les decía, este es otro ejemplo que encontré en la web. Esta cooperativa sí tenía un objetivo general. ¿Se acuerdan que hoy les dije que los objetivos generales siempre eran poquitos? 1, 2, máximo 3. Y los específicos sí ya eran varios. Esta cooperativa como objetivo principal tiene crear estrategias encaminadas al desarrollo cooperativo y sostenible, que permitan mejorar la calidad de vida de los asociados, familiares y comunidad en general, partiendo de la implementación e incursión de los principios y valores cooperativos. Si mal no recuerdo, esta era una cooperativa de consumo o algo similar. Y acá tiene 5 objetivos específicos, que estos objetivos le van a permitir cumplir este objetivo general. ¿Se entiende la relación entre las clases de objetivos? Y acá los específicos sí dice concretamente qué tienen que hacer.
ejecutar programas y actividades, trabajar continuamente en la búsqueda de unidades productivas, prestar servicios profesionales, ofrecer capacitaciones continuas, programar actividades orientadas. Es decir, ven que claramente dice qué tienen que hacer. Bueno, ya para abandonar la parte de los objetivos, nos preguntamos qué sigue luego de que yo en mi cooperativa definí o describí, analicé, pensé y pude exponer y plasmar mi objetivo general y los específicos. Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, vamos a ver cómo lo cumplimos. Recuerden el mapa estratégico que vimos hoy. A ver, vamos a volver un poquito. Volviendo, un segundito. ¿Se acuerdan de nuestro mapa estratégico? Es muy bueno siempre tener en mente esto. En mente o en papel o en computadora, donde sea. Pero tener esta visión global de la cooperativa o de mi organización, de mi empresa. Siempre tener presente dónde estamos ahora, qué involucra eso, a dónde queremos llegar en el futuro, qué involucra eso, y en el medio, bueno, cómo llegamos y qué entra en juego. Ahora volviendo a donde nos quedamos hoy, que era ya la parte final de objetivos. Entonces, ¿qué sigue después de haber definido mis objetivos? Obviamente, esto está todo encadenado. Es decir, que los objetivos, tanto el general como los específicos, nunca pierden de vista a la visión de la empresa, ¿no? Y a los valores que tenemos como empresa. Tienen que estar todo en concordancia. Los objetivos, obviamente, me van a permitir a mí alcanzar esa visión para el futuro que tenemos para mi cooperativa. Entonces, luego de definir los objetivos, ¿cómo seguimos? Bueno, vamos por las estrategias. Que las estrategias no son otra cosa que un plan de acción y actividades para lograr el objetivo. ¿Cuáles son los pasos que van a intervenir a grandes rasgos en la definición o en el análisis para contar con las estrategias, es decir, con los planes de actividades y planes de acción? Bueno, primero vamos a hacer un análisis interno y externo. Después vamos a definir algunas variables positivas, negativas, internas, externas. Y por último, vamos a analizar las variables, cómo se relacionan entre sí, y vamos a ir proponiendo soluciones, acciones o propuestas para o solucionar ese problema, solucionar esa debilidad, aprovechar esa oportunidad o valerme de una fortaleza que tengo. Esa es la variación que vamos a ir analizando en el paso 3. Vamos con el paso 1 entonces. Recuerden que estamos en la parte de las estrategias, es decir, que sirven para cumplir el objetivo, que a su vez el objetivo sirve para cumplir la visión y hacer cumplir la misión. Ven cómo está todo encadenado. Así que vamos con los pasos que intervienen en la definición de mis estrategias. Vamos con el paso 1. Y paréntesis, hay que tener en claro para este análisis qué es relevante y qué no es relevante para mi cooperativa u organización. Por ejemplo, si yo hablo con el responsable de un área o hablo con un miembro de la cooperativa y me dice, a mí no me gusta cómo me mira fulanito cuando hace el mate, eso no es relevante. Es decir, no es una debilidad interna. Entonces tenemos que tener sentido común y mucho criterio para definir qué es relevante, tanto interno como externo, positivo o negativo, para mi cooperativa. ¿Qué es relevante? ¿Qué me provoca a mí consecuencias o resultados y qué no? También vamos a tener que tener presente qué pertenece a lo interno de mi cooperativa y qué al contexto externo. En el contexto externo están las oportunidades y amenazas, que son variables o aspectos que no dependen de mí, están afuera, pero pueden afectarme. Y en la parte interna de la cooperativa o de la organización están las variables o aspectos
que sí dependen de mí y me afectan internamente, es decir, están acá dentro de la cooperativa. Y por último, obviamente, aunque parezca obvio mencionarlo, hay que determinar qué implica algo positivo para mí y qué implica algo malo o negativo para mi cooperativa. Teniendo en cuenta eso, vamos al paso 1. El modelito o formato para plasmar o para analizar es el que a ustedes les quede más cómodo. Pueden utilizar un cuadrito así como este, donde ven, vamos a ver, vamos a resaltarle con el cursor, donde ven que en esta columna dice análisis interno. Y ahí habla sobre las fortalezas y debilidades que tiene mi cooperativa. En la otra columna está el análisis externo, que habla sobre el contexto en cuanto a las oportunidades y amenazas. Y acá en el costado, en las filas, en la primera fila está lo positivo y en la segunda fila lo negativo. Entonces podemos ver este cuadrante que dice fortaleza, se refiere a lo interno positivo. Acá donde dice debilidades se refiere a lo interno negativo. A donde dice oportunidades se refiere a lo externo positivo. Y donde dice amenazas se refiere a lo externo, pero que es negativo para mi cooperativa, o puede llegar a ser. Lo del contexto o lo del análisis externo puede ser algo potencial, es decir, que puede llegar a pasar, o algo real, algo que esté pasando. Y las fortalezas y debilidades, es decir, lo interno, tiene que ser algo que sea influyente, ¿no? Como decíamos recién, que tiene que implicar un resultado para mí, ¿no? Tiene que ser relevante, decíamos. Así que este es el paso 1, hacer un análisis interno y externo. Pueden hacerlo en cualquier formato, en un cuadrito, papel, computadora, lo que sea, pero es bueno tomar un formato similar a este. Y como decíamos al principio, va a participar obviamente el Consejo de Administración, los responsables de cada área si la hay, y los integrantes de cada área y de toda la cooperativa. Obviamente si estamos analizando lo interno, en este análisis no van a estar involucrados todos los socios, porque yo estoy analizando la gestión y la operatoria interna de mi organización. Y son cuestiones de la gestión del Consejo de Administración. Así que no hay problema. Continuando con el paso 2, tengo que definir las variables. Yo ya analicé el entorno interno, analicé el contexto externo, analicé lo positivo y lo negativo. Bueno, ahora tengo que determinar y hacer una lista con las variables. También el formato podemos hacer un cuadradito, como estábamos viendo recién. En una columna lo interno, en otra columna lo externo. Acá arriba en esta fila lo positivo, todo lo positivo, y en esta fila acá abajo todo lo negativo. Entonces vamos a poner en lista las fortalezas que tengamos como cooperativa internas, las debilidades que tengamos como cooperativa internas. Vamos a colocar en forma de lista también las oportunidades externas que tengamos como cooperativa, y las amenazas que hay en el contexto y nos pueden afectar a nosotros como cooperativa. Vamos a tener una lista. Siempre atento a lo que es influyente y a lo que es determinante para mi cooperativa, a lo que es interno, externo. Mucho cuidado con eso. Porque recuerden que después, para poner en marcha la estrategia, vamos a asignar recursos. Entonces hay que tener cuidado con este análisis de hacerlo bien. Porque después, si lo hacemos mal, significa un derroche de recursos. Bueno, por ejemplo, acá les puse un ejemplo y, entre comillas, siempre especial atención a esto, es nada más que un ejemplo. Lo pueden usar como guía, sí, pero cada cooperativa, cada organización tiene sus propias variables, su análisis particular y específico. No hay un análisis que se repite de cooperativa a cooperativa. Como fortalezas podemos nombrar, por ejemplo, alto compromiso de los miembros, buena formación de los miembros, buena imagen de la cooperativa,
en caso de que la tenga, ¿no? Recordando que son ejemplos. Por ejemplo, que tenga una fuerte asociatividad con otras cooperativas o otras confederaciones, o una alianza que sea positiva con alguna institución pública o privada. Como debilidades, también continuando en lo interno, podemos mencionar, por ejemplo, si la cooperativa tiene una mala imagen o un mal prestigio, podemos mencionarlo como una debilidad, o unos malos resultados económicos internos también. Dificultades en el campo de actuación, es decir, por ejemplo, si los usuarios o algo presentan muchas dificultades que nos implican a nosotros, o que tengamos poca difusión y publicidad de nuestras actividades, que no nos demos a conocer qué hacemos, cómo lo hacemos, porque siempre si se hacen bien las cosas y se difunden y se publicitan, es provechoso para mi cooperativa, ¿no? Pasando a lo externo, puse otros ejemplos. Por ejemplo, en oportunidades podemos adaptarnos a cambios que surjan en el contexto y que nos sumen prestigio a nosotros, o podemos incursionar en nuevas alianzas con otras instituciones o herramientas de capacitación disponibles en el mercado, o por ejemplo que la población, los usuarios estén más sensibilizados y en sintonía con un tema en especial, por ejemplo, como decía hoy, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Podemos aprovechar que la población está cada vez más sensibilizada en eso y valernos de eso, ¿no? Mostrar a la población, mirá, nosotros como cooperativa no perdemos de vista esto, estamos trabajando en pos de esto. Y como amenazas, que serían cuestiones externas que nos pueden llegar a afectar negativamente. Por ejemplo, alguna norma o legislación, ley, ordenanza, o la situación económica en general del país, que nos puede afectar también, la afecta a nuestros usuarios y nos afecta a nosotros también. O por ejemplo, aumentan excesivamente el costo de reparación de mis máquinas o de mantenimiento, etc. Bueno, recordando que eran 3 pasos, vamos con el tercero. Tenemos que analizar las variables que fuimos poniendo en forma de lista. Es decir, tenemos que analizar, en el caso de las fortalezas, cómo podemos explotar esas fortalezas, cómo podemos apoyarnos de ellas. Para el caso de las debilidades, qué cosas tengo que mejorar, qué me impide a mí tener éxito, siempre hablando de lo interno, o qué debo minimizar, siempre hablando del análisis interno. Pasando a lo externo, perdón. Para las oportunidades, voy analizando la variación y las propuestas que pueden ir surgiendo y me puedo hacer la pregunta de cómo puedo aprovechar los cambios en el mercado o en el contexto, cómo puedo aprovechar esas oportunidades que están ahí latentes. Y las amenazas, cómo puedo superarlas, cómo puedo evitarlas. Entonces, una vez que esté analizando todas las variables, van a ir surgiendo propuestas. Por ejemplo, acá, propuestas para aprovechar mis fortalezas que tengo como cooperativa. Acá van a surgir propuestas para minimizar las debilidades que tengo como cooperativa. Acá van a surgir propuestas para aprovechar o valerme de una oportunidad del contexto. Y acá, por último, van a surgir propuestas o ideas o acciones para evitar una amenaza del contexto que pueda afectarme negativamente. Algunas están marcadas en rojo porque obviamente siempre estamos limitados a los recursos que tengamos y siempre va a haber un orden de prioridades. Tampoco van a surgir 20 propuestas y vamos a aplicar las 20. No, siempre hay un orden de prioridades que está sujeto a mis recursos y a las decisiones del Consejo de Administración. Por eso las que marqué en rojo serían como que en este momento no las voy a aplicar. ¿Qué son propuestas? Son ideas de solución, o sea, ideas. Puede ser un programa, una actividad, una charla, una capacitación, un plan de mejora, un proyecto, un programa de 3 charlas, una actividad que cuente con 5 acciones. Todo eso serían propuestas, que todo eso no es otra cosa que estrategias.
¿Se entiende? Entonces, ¿qué es una estrategia? Es un plan de acción, es decir, el qué y cómo, de qué tengo que hacer y cómo hacerlo, que me va a permitir perseguir los objetivos que se propuso la cooperativa o la organización. Las estrategias son planes de asignación y utilización de recursos, los que tenemos disponibles, es decir, un plan de trabajo, con el fin de conseguir los objetivos que nos propusimos y hacer cumplir la misión y también velar por la visión. Las estrategias van a definir preguntas como qué hacer, dónde hacerlo, cuándo y hasta cuándo, cómo, con qué recursos y con cuántos recursos, de qué manera lo hago, quién o quiénes lo van a hacer. Todas esas preguntas tengo que definir cuando estoy elaborando una estrategia. Hago un paréntesis, recuerdo que las estrategias nos van a permitir cumplir los objetivos y los objetivos nos van a permitir, perdón, se me seca la garganta, y los objetivos, como decía, nos van a permitir a mí intentar alcanzar mi visión y hacer cumplir mi misión. Está todo interconectado, imagínense como una cadena con eslabones. Todo tiene que ver con todo y una cosa me va permitiendo cumplir la anterior. ¿Me explico? Entonces, cuando analicé todas las variables, definí mis variables internas, externas, positivas, negativas, hice unas propuestas de solución, unas ideas, para traducirlo a una estrategia, tengo que responder todas estas preguntas. Recién ahí voy a tener un plan de trabajo, es decir, un plan de acción. Pueden surgir muchas estrategias, obviamente. ¿Y qué va a implicar ejecutar una estrategia? Va a implicar llevar a cabo acciones, tareas, actividades y programas. ¿Cómo están relacionados estos cuatro? Una o más acciones cumplimentan una tarea. Una o más tareas cumplimentan una actividad y una o más actividades cumplimentan un programa. A ver un segundo, voy a ver el mensaje del chat. Entonces, estas son las cosas que implican ejecutar una estrategia. Acciones, tareas, actividades, programas, proyectos. Una vez que tengo mis estrategias, es decir, que las enuncié, las escribí, respondí todas estas preguntas, definí qué cosas involucra cada una, si es, por ejemplo, una jornada de capacitación, por ejemplo, una actividad, implica capaz 2 tareas o al revés, por ejemplo, si es un programa de charlas, capaz implica 2 actividades que son 2 charlas distintas. Pongamos el ejemplo que estamos participando todos ahora en este taller. Claramente es un ciclo de charlas, lo podemos llamar programa. Es un programa que tiene ¿cuántas actividades? 6. Fondo de crédito, EPRAC, Asociación Techo, incubadora de la UNAM, Facultad de Ciencias Económicas, y las 2 restantes del Ministerio de Acción Cooperativa, es decir, 6 actividades. Bueno, para una actividad, la del fondo de crédito, acá tuvimos que hacer varias tareas. Y para cada tarea habían acciones que tuvimos que hacer. Eso para ponerle como ejemplo de lo que estamos participando hoy, cómo verlo como un programa. Una vez que ya enuncié y escribí mis estrategias, ¿qué sigue? Tengo que desarrollar, detallar y describir el plan de acción. Esas preguntas que vimos anteriormente, ¿se acuerdan? Entonces, voy a tener que diseñar o diagramar las actividades que tengo que realizar, respondiendo todas las preguntas. ¿Quién, qué, cómo, con qué, etcétera? Y si existen varias actividades que están destinadas a un mismo fin, se diseña un programa.
tal cual es este ciclo de charlas. Determinar también las tareas que van a concretar cada actividad. ¿Quién, qué, cómo, con qué recursos? ¿En qué tiempo? ¿En cuánto tiempo? Luego, ya si quiero adentrarme en una profundidad mayor, puedo hacerlo o no. Determino también qué acciones tengo que hacer. Recuerden que 1, 2 o 3 o 4 acciones concretan una tarea. Esto es según la profundidad que deseamos, ¿no? Por ahí no deseamos profundizar tanto el plan, ya con que determinemos las tareas, ya está bien. Luego, casi por último, tenemos que asignar y distribuir los recursos. Recursos son materia prima, recursos humanos, recursos financieros, monetarios, todo lo que se les ocurra a ustedes. Tiempo. Todos esos recursos hay que asignarlos y distribuirlos para poder llevar a cabo las tareas, las actividades y el programa, ¿no? Por último, poner en marcha, ejecutar, llevar a cabo. Es decir, realizar la tarea, la actividad. Acá tenemos un pequeño diagrama que nos muestra esta relación que le decía. La P significa programa, está compuesto por una actividad. Esta actividad tiene 2 tareas y cada tarea tiene un par de acciones. Acá vemos también más de lo mismo. Están los objetivos y para conseguir estos objetivos están las estrategias. Es decir, objetivos y las estrategias ya las llamamos programas, actividades, tareas y acciones. Y ahora los objetivos le vamos a llamar qué hacer y las estrategias lo vamos a decir con qué recursos lo hago, quién lo hace, cómo lo hace, cuándo, dónde, etc. Otros diagramas para que puedan ver la relación entre objetivos, objetivo número 1, programas, programa 1, programa 2, actividad 1, 2, tarea 1, tarea 2. Acá hay una línea imaginaria. ¿Ven dónde se mueve el cursor? Hay una línea imaginaria acá que me separa los objetivos de las estrategias. Entonces, acá hay un objetivo, por llamarle número 1. Este objetivo tiene una estrategia que implica un programa, una actividad, tareas, acciones. Y así lo mismo. Otro programa, otras actividades, otras tareas. Bueno, si vemos como la planificación como un proceso, podemos describirlo de la siguiente manera. Primero van a estar los valores, la misión y la visión, los objetivos, después hacer un análisis interno y externo para identificar las variables y proponer las estrategias de trabajo. Luego vamos a transformarlo en un plan de trabajo, asignando recursos y responsables y todo lo que ello conlleva. Después vamos a ejecutar esas estrategias, es decir, esas actividades, tareas y programas. Y luego tenemos que efectuar una medición, un control y corregir si hace falta. Si hace falta corregir, el proceso continúa ya en una etapa de ajuste. Tendremos que ajustar los objetivos si es necesario, o quizás ajustar nuestra visión, inclusive por ahí si le pifiamos, si se quiere, en primera instancia, fuimos muy ambiciosos y escribimos una visión que era imposible. Entonces hacemos el ajuste, corregimos los objetivos, hacemos de vuelta el análisis, corregimos las estrategias, asignamos los recursos de vuelta, ejecutamos de vuelta la estrategia y así sucesivamente. Controlamos, corregimos, medimos. Y muy importante esto, siempre que esté documentado y formalizado, es decir, plasmado en algún lugar, conocido y utilizado por todos. Bueno, ya para ir finalizando, las últimas presentaciones de este taller hablan sobre control y medición de resultados. Si al proceso de control lo podemos ver de esta manera, primeramente tenemos que definir estándares, porque si queremos controlar algo, tenemos que saber en base a qué. Luego el proceso continúa con la medición, es decir, observar el resultado y medir, comparar los estándares,
los estándares hacen referencia a parámetros o a lo planeado, ¿no? Comparar lo planeado, los estándares, con lo logrado. Hacemos esa comparación y si es necesario, corregimos o ajustamos. Este es el proceso de control. Y otra frase que se suele atribuir a Peter Drucker, pero en realidad es de un matemático británico, en principios del siglo XX, él decía que lo que no se mide no se puede controlar. Y si no se puede controlar, no se puede mejorar. Para mí es una muy buena frase y está bueno mencionarla en este apartado. Bueno, hay diferentes maneras de evaluar o medir. Podemos hacerlo de manera cuantitativa o de manera cualitativa. Cuantitativa se refiere a estándares, parámetros, números, cantidades, pesos, horas, toneladas, litros, lo que ustedes se refieran, pero habla de cantidades. Y también lo podemos hacer de forma cualitativa, es decir, con el prestigio y la imagen que está teniendo la cooperativa, por la opinión de los miembros y otras fuentes de información. También podemos evaluar o medir apreciando lo interno o lo externo. Si nos enfocamos en lo interno, vamos a tener la gestión de la cooperativa, es decir, los resultados, los números de la gestión, la ejecución de las estrategias, cómo las ejecuté, si salió bien, si salió mal, si cumplí los objetivos, si no los cumplí, qué opinan los miembros de nuestra gestión, cómo están conformes, disconformes, siempre apreciando lo interno. Y si apreciamos lo externo, podemos tener en cuenta... ¿Pasó algo en el chat? Un segundito, vamos a mirar el chat, a ver si alguien tiene problemas. No tienen problemas, se están presentando, por eso vas a ver que hay muchos comentarios, pero Buenísimo. tranqui, después leemos en todo Dale, caso. genial. Bueno, ustedes continúen presentándose y ya estamos terminando la presentación, así que después habilitamos la parte de consultas e intercambio de opiniones. Decíamos que hay 4 maneras de medir que se pueden clasificar en 2 ramas, digamos, de manera cuantitativa, cualitativa, que ya lo vimos, y apreciando lo interno o lo externo. Recién mencionamos que involucraba apreciar lo interno, y si queremos evaluar la cooperativa apreciando lo externo, podemos usar opiniones de usuarios, opiniones de otras cooperativas, opiniones de otras instituciones o organismos, utilizando encuestas, formularios de completitud de datos, entrevistas y cualquier otro medio. Ahora vamos ya a los pormenores de un control o una medición o evaluación cuantitativo. Podemos utilizar este método si suponemos que la idea de éxito de la cooperativa está asociado a lo numérico, digamos así, o a parámetros, indicadores. Por ejemplo, cantidad de usuarios alcanzados, cantidad de nuevos usuarios, presupuesto manejado, resultados económicos y financieros que obtuvimos, cantidad de quejas, porcentaje de pérdida en tal proceso, litros de pérdida en tal proceso, horas de trabajo en tal proceso o actividad. Todas esas variables son cuantitativas y podemos utilizarlas para medir o evaluar la gestión de la cooperativa, ¿no? Los resultados. Por ejemplo, supongamos que tenemos objetivos o parámetros definidos acá, como ser disminuir el número de quejas por mes, llegar o alcanzar a 50 usuarios nuevos cada trimestre, realizar 2 actividades en un tema X por cuatrimestre, disminuir un 2% el uso de papel por mes, reducir un 3% las pérdidas en el proceso XX por mes, reducir los cortes de servicio a los usuarios por año. Son todas cosas que podemos medir. Por eso son cuantitativas. Pasando ya al punto de vista cualitativo, también se puede combinar la manera de evaluar o medir o de controlar entre una forma cualitativa y cuantitativa. Obviamente se puede combinar.
Y ya lo cualitativo habla sobre si la cooperativa tiene éxito cuando la mayor parte de sus grupos de interés, estos son integrantes, miembros, usuarios, socios, etcétera, piensan que esa cooperativa cumple con lo que cada uno espera de ella. Esa es una definición de éxito, si se quiere, desde un punto de vista cualitativo. Por ejemplo, variables o aspectos a tener en cuenta para este tipo de control. Prestigio de la cooperativa, opiniones en encuestas o entrevistas, ya sean positivas o negativas, obviamente. Imagen o repercusión que tiene la cooperativa. Impacto social que tienen las acciones de la cooperativa. Integrantes o miembros conformes o disconformes. Usuarios del servicio conformes o disconformes. Son todas cosas que podemos tener en cuenta si queremos analizar cualitativamente la medición de resultados, digamos, ¿no? Y ya para ir finalizando, hay unas consideraciones a tener en cuenta que dice la cooperativa debe adaptarse al entorno y sus cambios, debe ser coherente con lo que dice, planea y hace, tiene que destacarse en la ejecución de sus actividades o de su actividad principal por lo menos, debe tener impacto social en su operatoria y también es muy importante que armonice los intereses individuales de los miembros y los intereses colectivos de esos miembros. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? También unos interrogantes que es útil tener en cuenta. ¿Lo que hacemos está en sintonía con mis objetivos? Es decir, se refiere a las actividades así del día a día, a los proyectos. Siempre preguntarnos, ¿esto está en sintonía con mis objetivos? Porque preguntarme eso ya va a decir, bueno, pongamos un freno, estoy caminando el camino que yo me planteé en mi planificación, esto me va a permitir a mí alcanzar mi visión, esto está en sintonía. Y esta es una definición personal mía de, por ejemplo, para determinar si una organización social es exitosa, podemos decir o podemos utilizar estos parámetros que tienen en cuenta a si cumplen sus objetivos siguiendo sus estrategias y si conforma a sus integrantes y destinatarios con sus servicios. Medianamente cumpliendo estas dos cuestiones, una cooperativa se podría decir que es medianamente exitosa. Después hay obviamente muchísimos otros aspectos económicos, financieros que también entran en juego, ¿no? Pero bueno, ya haciendo un resumen del taller, finalizando el mismo, hoy al principio Ezequiel les hizo una introducción al taller con conceptos muy importantes que son los cimientos del movimiento cooperativo y todo lo que ello implica, algunas reseñas, también habló sobre el financiamiento de las cooperativas y qué oferta tenemos en el fondo de crédito hoy en día para ellas, en qué cosas pueden invertir, les explicó qué opciones de garantía había, les explicó los montos, las tasas. Después ya empezamos con la planificación y la formalización y vimos cómo está todo encadenado entre los valores, misión, visión, cómo siguen los objetivos y las estrategias y cómo hacer control y medición. Así que con esto, queridos participantes, damos por finalizado el taller.